Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo ciclo de capacitación, hoy con un tema muy interesante, soluciones para el tratamiento de juntas con nuestro sistema de masillas Superboard. Sin más preámbulos, vamos a comenzar mostrando los productos que tenemos, el mayor portafolio de productos para el tratamiento de juntas invisibles y de juntas a la vista de la industria para placas Superboard. Entonces vamos a comenzar mostrando los productos y sus características básicas. Comenzamos con la masilla Superboard Juntas Invisibles. Esta es una masilla de base acrílica totalmente elástica, la cual se usa para el lleno inicial de las juntas entre placas Superboard. Viene en una presentación de 22 kilogramos, cuñete, y una nueva presentación, tal como lo decía al comienzo Javi, de 2.2 kilos para aquellas aplicaciones donde se requiere una pequeña cantidad. Rendimiento de esta masilla, alrededor de 50 a 55 metros cuadrados a 2 capas por cuñete de 22 kilogramos. Tenemos la Superboard acabado liso. Esta es una masilla un poco más delgada, se usa para masillar toda la placa, incluyendo las juntas, mínimo 2 capas. Presentación de 28.5 kilogramos, presentación de 2.2 kilos. Rendimiento a 2 capas, tenemos un rendimiento de entre 20 y 25 metros cuadrados por cuñete de 5 galones. Tenemos un Superboard acabado texturizado, es el que tenemos acá de tapa morada. Una presentación de 26 kilogramos, este tiene un rendimiento de entre 12 y 14 metros cuadrados por cuñete. Y tenemos Superboard enlucido. Esta masilla Superboard enlucido es una masilla acrílica, pero no es una masilla elastomérica, no es una masilla flexible. Esta se usa a modo de un estuco acrílico para uso interior y exterior. Y finalmente tenemos nuestra masilla flexible que complementa nuestro sistema. Tenemos una presentación de 5 galones. Esta tiene un rendimiento de alrededor de 25 a 30 metros cuadrados a aplicación de 2 manos. Bueno, básicamente vamos a comenzar explicando los diferentes tipos de juntas que podemos encontrar en una fachada. En una fachada tenemos 2 tipos básicos. Vamos a tener una de juntas invisibles que corresponde a este sector que previamente hemos alistado para la capacitación, y tenemos unas juntas a la vista. Dentro de las juntas a la vista tenemos varias opciones. Tenemos unas juntas reticuladas que están en este sector, tenemos unas juntas con borde biselado, placa borde biselado, que las tenemos acá en este sector. Tenemos unas juntas a la vista con perfiles metálicos y también tenemos juntas a la vista con perfiles plásticos. ¿Se me olvida alguna, Carlos? No, creo que estas son las que tenemos por ahora. Vale aclarar que esta sería una fachada reticulada, ¿cierto? Una fachada reticulada, claro, la cual puede variar en varias formas, y ya depende de la parte arquitectónica que tenga el diseño de la edificación. Claro que sí. Tal vez tenemos algún tratamiento de juntas con acabados elastoméricos, tipo poliuretano. Esa también es una opción válida para este tipo de juntas a la vista. Bueno, básicamente vamos a hablar de los requerimientos de una fachada en general. Lo primordial, la base de una fachada corresponde a la estructura. La estructura debe estar calculada para tal obra. Cada obra es particular y debe llevar un análisis previo de cargas de vientos, de cargas sísmicas, y eso solamente lo hace un profesional idóneo. No podemos hablar acá de un único perfil. Es común que en las fachadas se use un calibre 20, pero no en todas las fachadas va a coincidir con el cálculo estructural de nuestro ingeniero. Es indispensable que las placas que van a ir en la fachada tengan un arriostramiento o un perfil base de manera horizontal.
Nuestra recomendación para el tratamiento de juntas invisibles e incluso para el tratamiento de juntas a la vista es que las placas lleven este perfil de apoyo, pues para evitar esos daños por cargas de viento y por cargas de lluvia, esas cargas dinámicas que están presentes en todas nuestras edificaciones. La recomendación básica para un tratamiento de juntas invisibles es que la placa se instale de manera vertical, por dos razones básicas. Una, porque nos estamos ahorrando un arriostramiento horizontal al instalar la placa de manera vertical. Tenemos un arriostramiento cada 244 o cada 305, mientras que si instalamos una placa en fachada en forma horizontal, nos obliga a hacer un arriostramiento cada 1.22. Valga la aclaración que ese arriostramiento puede ir en un perfil un poco más delgado del que va a tener la estructura de soporte. Discúlpame, Mauricio, yo le hago una pregunta antes de que continuemos. Claro que sí. Cuando hablábamos de cálculo estructural para una fachada, ¿hasta cuánto me permite mi altura en no tener o no considerar ese tipo de cálculo? ¿Y con qué perfilería me podrían recomendar para, digamos, una altura de 3,05, 3 metros de altura? Básicamente lo que hablaba al comienzo, es muy común el uso de un calibre 20 que corresponde alrededor de 0.90 milímetros de espesor nominal de acero base, en el cual está conformado el perfil, que pues, digamos que los perfiles tipo paral son los más comunes para nuestra construcción en seco. Y con ese paral podríamos estar hablando de unos 3 metros, 3.50 metros, sin un cálculo estructural previo. Alturas mayores a esos 3 metros necesitan tener un cálculo estructural de un profesional, de un ingeniero calculista. Retomando el tema de por qué nosotros recomendamos la instalación de las placas de manera vertical y no horizontal, teníamos una, porque nos vamos a ahorrar un perfil de arriostramiento, y dos, porque de esta manera está comprobado que las luces rasantes se minimizan instaladas de forma vertical. Eso es correcto. Bueno, vamos a iniciar de una vez con la aplicación del tratamiento de juntas invisibles, que digamos que es uno de los tratamientos más comunes en las fachadas realizadas con placas Superboard. La recomendación, pues, después de la perfilería, que ya sabemos que tiene que estar calculada, hago énfasis, hago ahínco en este tema, de acuerdo pues a un cálculo estructural. Cada país tiene su normativa de sismoresistencia. Para el caso de Colombia aplica la NSR 10, título F, allá está todo lo concerniente al tema de perfiles metálicos en general. Bueno, después de estar instalada nuestra estructura, pasamos a instalar las placas de manera vertical. Los tornillos deben ser unos tornillos número 8, galvanizados, ya que estos tornillos van a estar expuestos a la intemperie. El distanciamiento que se requiere para estas aplicaciones donde van a estar expuestas a cargas de viento es que ojalá no supere los 25 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que los tornillos, cuando hay encuentro de dos placas, cuando hay junta, no se instalen de esta manera acá, horizontal, sino con una ligera desviación, una pequeña diagonal, para no infringir un sobreesfuerzo a esa zona del perfil. Algo que se me olvidaba es el tema de los perfiles. Vuelvo al tema un poco de la perfilería, y es que la perfilería para las aplicaciones de Superboard, ya sea en aplicaciones en exteriores, es decir, en fachadas, o en aplicaciones interiores, como muros divisorios, debe tener un mínimo de ancho de aleta de 38 milímetros. Eso es indispensable porque el tornillo de emplacado debe ir a no menos de 12 milímetros del borde. Los perfiles que tengan aletas de 30, 32 milímetros no son recomendables, ya que nos obligan a instalar un tornillo muy cerca al borde y corremos el riesgo de daño a la placa. Bueno, continuamos entonces. Carlitos, ¿tienes una...? Mauricio, sí, yo quisiera que hiciera énfasis o que le recordara o que nos dijera mejor
¿Qué tipo de placas voy a usar al exterior? ¿Yo puedo usar de 6, puedo usar de 8, puedo usar de 10 o qué tipo de placa podemos Claro usar? que sí. La recomendación por parte de ETEX es que el espesor mínimo, independiente del tipo de placa que vamos a usar, todos sabemos, a la gran mayoría sabemos que nuestro portafolio de placas es el mayor del mercado colombiano. Tenemos placas madera, tenemos placas premium, tenemos placas juntas. Independiente del tipo de placa que vayamos a usar, obviamente para el tratamiento de juntas invisibles vamos a usar placas Superboard juntas que tienen una característica especial y es que presentan un borde rebajado, el cual va por los lados de 2.44, puede ir por el lado de 1.22 o puede ir por los 4 lados. Contestando su pregunta, Carlos, lo mínimo espesor requerido para fachadas es 10 milímetros. Por el tema de cargas sísmicas, de cargas de vientos, más del tema de cargas dinámicas que va a recibir la fachada, va a estar expuesta a cambios de temperatura, a cargas de viento, a cargas de granizo, a cargas de lluvia. Por ese tema podemos presentar una deflexión excesiva en placas de menor espesor. Yo podría realizar, con base a lo que nos está transmitiendo, podría realizar una fachada con placas que no tuviera ese borde o obligatorio necesariamente tengo que tener ese borde rebajado. Bueno, tenemos nuestras placas Superboard estándar, esas placas vienen con borde recto. ¿Se puede para el tratamiento de juntas invisibles? Sí, se puede, pero el consumo en masilla se aumenta. Entonces, ahí es donde entra el tema de economía, el tema de eficiencia, y es más efectivo comprar una placa de borde rebajado, es decir, Superboard juntas, la cual me va a facilitar el uso del tratamiento de juntas invisibles. Hemos notado que muchos no adquieren las placas con borde rebajado y en la obra tienden a hacer ese ejercicio. ¿Es recomendable o hay algún...? Es muy común, Carlos, es muy común que en obra se hagan este tipo de bordes rebajados. Se hace con una pulidora, con una moladora, un disco como tal diamantado o una piedra abrasiva de grano grueso. La recomendación es que no se haga en obra porque no se tiene el control exacto, preciso. Podemos dejar un borde rebajado a medias o podemos dejar un excesivo borde rebajado y lo que hacemos es que adelgazamos demasiado el borde de la placa. Entonces la recomendación es que adquieran la placa Superboard juntas, borde rebajado por los 4 lados o borde rebajado por solamente 2 lados, dependiendo de los requerimientos del sistema como tal. Bueno, después de tener nuestras placas instaladas, tornillos número 8, galvanizados, distanciadas los tornillos, ojalá no más de 25 centímetros, tener en cuenta algo especial, Carlos, y es la aplicación de los tornillos en las esquinas, en los bordes, en las esquinas. Perfecto. ¿Nos puedes contar cómo es el tratamiento para la aplicación de los tornillos? Claro, cuando nosotros tenemos un perfil calibre 20, que es el mínimo espesor para fachada, los tornillos a aplicar acá, como decía Mauricio, son cincados y deben de tener punta de broca, porque va a ser muy difícil pues, la instalación de un tornillo puntiaguda. Entonces la idea es avellanar la placa en la parte transversal, después del vértice hacia adentro, 5 centímetros, ¿sí? Sí. Y en la parte longitudinal, 10 centímetros. Con esto estamos garantizando acá un ángulo a 60 grados y no generando de pronto un ángulo a 45. Cuando generamos este ángulo acá, puede incidir que la placa se revienta en esta parte. Hay algo otros que lo colocan en el extremo para ganarse estos 2 tornillos, eso todo es plata, pero esto finalmente se va a desgarrar. Con el movimiento del sistema, con la contracción de las mismas placas, esto se puede afectar acá el sistema. El distanciamiento entre tornillos no puede ser superior a 30 centímetros, está entre 25 y 28 centímetros para fachada. Sí, la recomendación es básicamente, ojalá 25 centímetros en esas aplicaciones al exterior. En aplicaciones al interior, muros al interior, que no superen los 30 centímetros. Luego de tener instaladas nuestras placas, lo primero que tenemos que hacer, o incluso antes de haber instalado las placas, en el caso de las Superboard juntas, antes de instalarlas, es aplicar una resina acrílica. Esa resina, existen muchos proveedores, muchas marcas en el mercado.
no tenemos en este momento nuestra marca propia, marca ETEX como tal, porque es muy fácil de conseguir en tiendas especializadas de pinturas o incluso en su proveedor más cercano, de distribuidor ETEX más cercano. Esa resina acrílica es un producto que viene normalmente 50% de sólidos, viene bastante espesa. ¿Cómo se hace la disolución? 3 partes de agua por 1 de resina. Queda con una consistencia, yo le llamo lechosa, porque así queda un poco blancuzca, y se aplica una capa a toda la parte, a las 2 caras, tanto a la parte visible como al revés de la placa. Importante que también esa resina acrílica esté aplicada por los cantos, es importante. En este caso, esta resina acrílica la podemos aplicar una vez tengamos la placa en el piso. Luego de la aplicación de la resina acrílica, la cual se deja secar dependiendo de las condiciones climáticas, la podemos dejar secar 6 a 8 horas, pasamos a la aplicación, a la primera parte del tratamiento de juntas. En ese caso, lo que vamos a instalar en esta zona de borde rebajado es nuestra cinta, la tenemos por acá, me ayuda por favor Carlos, la tenemos previamente instalada. La cinta va directamente a la placa aprovechando el adhesivo que trae como tal. Una vez instalada la cinta, pasamos a aplicar la primera capa de superboard juntas masilla. Entonces, vamos a aplicar la primera capa. Acá ya tenemos previamente la aplicación de una primera capa, las placas están totalmente con aplicación de un imprimante acrílico, que es una aplicación que no se debe olvidar. Este imprimante acrílico, aparte de impermeabilizar la placa, genera un puente de adherencia entre la masilla y la superficie de la placa superboard. Acá tenemos podemos enfocar acá, tenemos una primera capa de aplicación de masilla superboard juntas, Acá tenemos otra capa. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el procedimiento? Mientras Carlos va a aplicar la primera capa, les cuento cómo es el procedimiento. Se deben aplicar 2 capas. La primera directamente sobre la cinta de malla, no olvidar cinta de malla. Se deja secar dependiendo de las condiciones climáticas entre 8 o 12 horas. Luego se aplica una segunda capa de masilla superboard juntas. Solamente 2 capas, con un tiempo de secado entre 12 horas. Lo ideal es no salirse mucho de la zona de borde rebajado, en el caso de usar placas de borde rebajado. En el caso de usar placas estándar, placas de borde recto, la primera capa la llevamos a 10 centímetros y la segunda capa nos extendemos un poquito más, alrededor de 15-20 centímetros. La dejamos secar y dependiendo del tipo de acabado, elegimos uno de los 2 que tenemos. Pregunta, Mauricio, ¿me garantizarían el sistema si yo tengo separación de placas? Si yo tengo separación de placas, bueno, ¿por qué la placa pegada a tope? Nuestras placas son muy estables, no tienen esos cambios, esas dilataciones térmicas y por cambios higrométricos, por cambios de humedad y por cambios térmicos, no las tienen, por eso la placa va a tope. Si la placa la instalamos separada, es recomendable antes de iniciar el proceso de masillado aplicar una primera o una capa en las juntas a manera de emboquillar, lo mismo que se hace con la cerámica, ¿cierto? Emboquillamos previamente, aplicamos la cinta y comenzamos con nuestro tratamiento de juntas. Yo creo que preferiblemente tenerlas a tope. Sí, la recomendación... menos riesgo y que esté apoyada en sus 4 lados. La recomendación es placas a tope, placas instaladas por sus 4 lados, con tornillos, fijadas con tornillos, y una aplicación, y lo importante es también que tengan las placas instaladas verticalmente. ¿Listo? Comenzamos con la aplicación. Entonces, tenemos la cinta. Acá ya tenemos una zona con resina.
La cinta va directa sobre la superficie, no se coloca como en algunos otros sistemas, capa de masilla y luego la cinta, no, acá en este caso, después de tener una zona bien con resina aplicada y seca, directamente sobre la junta coloco la cinta malla. Luego, masilla superboard juntas, ninguna otra, y es importante que tengamos en cuenta que se debe usar, como su nombre lo indica, sistema, se debe utilizar el 100% del mismo. Lleno totalmente la cavidad que tengo entre las dos placas. Como decía Mauricio, limpiar los bordes. Este secado está entre 12 y 24 horas por el tema hueco. Cuando yo tengo una superficie, cuando tengo una capa muy delgada, puede estar entre 8 y 12 horas. Pero como tengo una parte hueca, pues va a ser más difícil el secado y por esa razón se requiere un largo tiempo para que seque la junta. Este sería el primer paso, dejamos secar. Al mismo tiempo vamos tapando lo que son los tornillos. Aquí ya teníamos algo adelantado, pero con esta masilla yo lo puedo realizar o utilizamos la que vamos a utilizar, a utilizar en superficie, valga la redundancia, y es válido las dos aplicaciones. La idea es que cuando yo ya tenga rasante esta superficie, todo esté listo para yo dar la capa de acabado liso. Esta pequeña capa de acá previamente ha sido aplicada, ya tenemos más de 10 horas de aplicación. Vamos a proceder a aplicarle esta zona, esta junta, esta zona de llenado. Esa sería la segunda, correspondería a la segunda capa de masilla superboard juntas. Bueno, una vez tengamos totalmente seca la segunda capa de superboard juntas, elegimos nuestro acabado. Tenemos dos opciones, acabado liso y acabado texturizado. En este caso, previamente ya hemos aplicado una capa de acabado liso. Entonces vamos a aplicar de pronto en una zona una pequeña capa de acabado liso, masilla acabado liso. Esa masilla es la de color naranja, la tapa. Recuerden que estamos de lanzamiento con esta presentación de 2.2 kilogramos. Pueden observar que la masilla de acabado liso viene un poco más de color marfil. Si la comparamos con la masilla superboard juntas. Entonces, acá ya tenemos una primera capa de aplicación, lleva alrededor de 8 horas también, eso es el requerimiento pues dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces procedemos a aplicar de pronto una zona pequeñita. En esta etapa es recomendable pues aplicar toda la superficie de la placa, no solamente en la zona de junta, sino toda la superficie de la placa. Importante, no debemos mezclar con ninguna otra masilla. Estas masillas, tanto la masilla superboard juntas como la masilla superboard acabado liso y acabado flexible, son masillas elásticas, son masillas elastoméricas. Si nosotros aplicamos, por ejemplo, una masilla de las que se usan para el tratamiento de juntas en placas de yeso, dañamos por completo el sistema. Es muy común y lo encontramos mucho en las fachadas, en obras que visitamos, que esta parte no se tiene en cuenta y se aplica o bien una masilla tipo joint compound, de la que se usa para el tratamiento de juntas en placas de yeso, o una masilla tipo estuco acrílico, que no es compatible con este sistema. Como lo decía Carlos hace un momento, esto es un sistema compuesto por varios productos y todos se deben aplicar. Entonces, sería bueno, Mauricio, que nos dijera cuánto es el mínimo de capas que yo debo de tener en una superficie, en una fachada, y si yo puedo utilizar este sistema en interior. Por supuesto, este sistema viene diseñado para exterior, pero
no tenemos ningún problema para el tratamiento de juntas en interior, son los mismos requerimientos. Las capas mínimas que se deben aplicar, 2 capas de superboard juntas, de masilla superboard juntas, 2 capas como mínimo de masilla superboard acabado liso. Depende después de nuestro nivel de acabado, generalmente, y eso va muy de la mano de los aplicadores, generalmente con 2 capas aplicadas en sentidos opuestos, es decir, uno horizontal y otro vertical, con eso ya tenemos una superficie totalmente lista. Es importante resaltar que estas masillas no se pueden lijar, no son lijables debido a su condición elástica. La recomendación es que el aplicador no deje marcas de estrías, no deje marcas de herramientas, porque va a ser imposible o muy difícil el lijar o el quitar esas marcas con una lija. Entonces, esa sería la primera aplicación de la superboard, masilla superboard acabado liso. Yo sí quiero hacer un refuerzo ahí con lo que dice Mauricio, y es que muchos de los masilladores somos dados a que sacamos y no limpiamos el cuñete. Cuando no limpiamos el cuñete pasa estos montículos que me van a desfavorecer y que son muy difíciles de zafar con lija. Entonces es importante tener un cuñete siempre limpio, voy sacando, voy limpiando, lo tapo si estamos en un ambiente muy caluroso para que no se nos vaya secando, nos vaya a secar la masilla. Listo. Bueno, una vez hemos aplicado las 2 capas, mínimo 2 capas de masilla acabado liso, las dejamos secar previamente 12 a 24 horas, dependiendo nuevamente de las condiciones climáticas. Pasamos a nuestro acabado final, nuestra pintura, fachadas. Perdón, Carlos. Esta pintura, al igual que nuestras masillas para el tratamiento de juntas, también es elástica. También tiene esa condición flexible. Y debemos también recalcar en este paso, porque se encuentra mucho en obras que hacen el tratamiento respetando los pasos y utilizando los productos de juntas invisibles, masilla acabado liso, pero finalmente aplican una pintura que, si bien es cierto, es acrílica y está diseñada para exteriores, no tiene la condición de flexibilidad que tiene nuestra pintura. ¿Qué sucede? Las cargas de viento generalmente afectan la fachada, generan algunos movimientos y la pintura termina fisurándose, solamente la pintura. Quitamos un pedacito y nos damos cuenta que esa pequeña fisura se generó única y exclusivamente en la capa minúscula de pintura. Entonces la recomendación es usar nuestra pintura flexible. Entonces, con esta parte terminaríamos pues la parte de juntas invisibles. Entonces continuamos. Carlos, me iba a decir. Quiero hacer una pregunta a Mauricio. Estábamos hablando ahora que teníamos una serie de masillas elásticas y también nos hablaba de un texturizado. ¿En qué punto o qué tengo que tener preparado en esta superficie para yo aplicar texturizado? ¿Tengo que masillar acá como está acá y colocar texturizado, claro, o solamente trato juntas y instalo texturizado? Claro, Carlos, claro. Teníamos las 2 opciones después de la aplicación de las 2 capas de masilla superboard juntas. Teníamos esta opción de acabado liso y también tenemos la opción de acabado texturizado, que es el que tenemos por acá. Si me ayuda, por favor, lo llevamos para allá para que la cámara lo tome. Nuestra masilla de acabado texturizado. El requerimiento para la aplicación de esta masilla de acabado texturizado es que tenga un tratamiento de juntas con mínimo 2 capas de masilla superboard juntas invisibles. No hay necesidad, Carlos, no hay necesidad de aplicar una capa de masilla previa de acabado liso. Se aplica directamente, es decir, en esta zona podemos aplicar un acabado texturizado. Ya tenemos las 2 capas de masilla para el tratamiento de juntas invisibles. ¿Y cuántas capas tengo que darle de textura para yo dar acabado final? Porque tengo entendido que la textura no es un acabado final de una fachada. Tengo que complementarla con la pintura. Sí, claro, claro que sí. Mínimo, al igual que en las masillas de acabado liso,
mínimo 2 capas, dejando secar entre capas previamente 8 a 12 horas, mínimo 2 capas, y como usted bien lo dice, ese no es el acabado final, tenemos que aplicarle nuestra pintura fachada flexible. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, entonces terminamos por esta parte, con esta parte terminamos nuestra aplicación de juntas, tratamiento de juntas invisibles con nuestras masillas marca Superboard. Pasamos ahora a las fachadas con juntas a la vista. De esa tenemos varios tipos. Acá básicamente tenemos una fachada reticulada, la tenemos acá en esta zona. Tenemos una fachada realizada con placa premium borde biselado, y tenemos acá una fachada con placa estándar y perfil metálico, perfil de aluminio en este caso. Entonces vamos a comenzar, si le parece, Carlos, por la fachada reticulada. ¿Qué es una fachada reticulada? Básicamente tiene los mismos requerimientos en cuanto a perfilería de una fachada para tratamiento de juntas invisibles. Los perfiles previamente calculados, cada 47 o cada 61 centímetros, dependiendo de lo que nos dé pues, nuestro cálculo. Sobre esos perfiles podemos o debemos instalar, ya sea en toda nuestra área o, como lo tenemos acá, solamente por sectores sobre los perfiles, tanto verticales como horizontales, vamos a colocar una placa Superboard de un bajo espesor, normalmente una placa de 6 milímetros, de 6-8 milímetros como sustrato. Claro, Mauricio, que sí sería muy bueno también porque esto se da para que yo tenga áreas más amplias. Y esto es una placa de 6 milímetros y cuando tengo un espacio más grande, también esto se me considera fachada. Hace parte integral de la fachada, entonces, claro. Pero entonces, ¿hasta cuánto me permite a mí abrir o trabajar con una placa de 6 milímetros como fondo para yo tener esta fachada? La recomendación es que en este caso no superemos unos 15 centímetros como lo tenemos acá, unos 15 centímetros, ya que, como usted bien lo dice, esta parte, estas zonas acá de franjas o fajas, quedan expuestas a esas cargas de viento que tanto hemos hablado. Entonces, tenemos nuestra placa de 6 milímetros como sustrato, como base. Nuevamente les repito, en toda la extensión de la fachada, en toda el área de la fachada o por fajas. Luego de la instalación de esa base, de ese sustrato, pasamos a instalar nuestro acabado final. En este caso tenemos acá instaladas unas placas Superboard Premium borde biselado. Recordemos que las placas Premium, las características de las placas Premium es que presentan una superficie totalmente pulida de fábrica. Los bordes pueden venir borde recto, totalmente rectificado, o en este caso tenemos un borde biselado, un borde a 45 grados. Acá lo tenemos. Nuevamente las indicaciones de avellanado de la placa para la instalación de tornillos, aplica también el 510 en las zonas de las esquinas para evitar que la placa se fisure en esta zona por sobreesfuerzos. Y la profundidad, pues, que también es importante, que no sea no se exceda, ni tampoco que quede muy superficial. Claro, claro. Lo ideal es que podamos hacer un tratamiento de masillado de tornillos, que no quede el tornillo demasiado salido, expuesto, digamos, de la placa, pero tampoco hagamos un avellanado excesivo, que pasemos casi la mitad de la placa. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, entonces acá ya hemos instalado previamente 3 placas, 2 de las cuales ya están pintadas. Tenemos acá pues nuestra faja, esto es lo que se llama retícula, esto es lo que vamos a generar, lo que estamos generando acá es una retícula, y vamos a aplicar, vamos a instalar una 4ª placa Superboard Premium borde biselado. Les vamos a mostrar cómo vamos a usar la masilla Superboard juntas, ahí ya no para el tratamiento de juntas, sino para un caso especial que es para el sello en esta parte, con la zona de la placa de sustrato. Eso es lo que lo hace diferente, la masilla nuestra, a las demás que se encuentran en el mercado,
que las muestras se pueden trabajar, en este caso de retícula, le vamos a colocar en todo el perímetro masillas Superboard juntas y obviamente vamos a estampillar, por decirlo así, la placa. Obviamente debemos atornillarla, no la masilla no me va a sostener la placa, tengo que ayudarle obviamente con los tornillos a las distancias que antes habíamos mencionado. Y algo muy importante, Mauricio, para que lo tengan en cuenta, es que la placa no se atornilla al sustrato, siempre debe tener el perfil o debe ir conectada al perfil metálico. Por supuesto. Eso quiere decir que yo diseño la retícula y si yo en este caso la tengo de 15, a los 15 centímetros tengo perfiles en donde estoy garantizando que la placa está colgada del elemento de soporte y no del sustrato. Muy buena la aclaración, muy buena la aclaración. Perfecto. Entonces vamos a proceder a instalar esta cuarta placa para completar nuestra retícula. Previamente la tenemos avellanada, previamente le hemos aplicado resina. Algo importante es la aplicación de la resina. Acá se aplica de una manera diferente que la aplicación para el tratamiento de juntas invisibles. Acá recordemos que la indicación es aplicar la resina, ojalá con la placa en el piso antes de subirla, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es la indicación? La indicación es aplicar la resina por la parte trasera, el revés de la placa. Los cantos, también los 4 cantos, pero dejar sin aplicación de resina la zona visible de la placa. Masillamos los tornillos. En este caso vamos a usar nuestra masilla de enlucido, que es una masilla que básicamente es podríamos hablar de una masilla acrílica similar a un estuco acrílico. Esa no tiene propiedad elastomérica, no es elástica como tal. Sirve para entre otras aplicaciones, sirve para el masillado de estos tornillos. Aplicamos 2 o 3 capas o las que sean necesarias. Lijamos y ahí sí aplicamos nuestra resina acrílica, nuestro primer, nuestro imprimante encima de la placa. De hecho, Mauricio, aquí en la presentación, acá tenemos la pintura ya una fachada terminada y acá tenemos una lista para aplicar pintura, en donde están los tornillos también con su masilla. Previamente lijados. Previamente lijados. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces dejamos la resina aplicada en la superficie de la placa, resanamos los tornillos y no le aplicamos en esta parte y se va a ver un mapeado, se va a ver una diferencia en la fachada y es importante pues que esto nos quede todo homogéneo. Como decía Mauricio, las placas se instala la resina por la parte del revés, aquí lo podemos observar, se ve más brillante por este lado que por este se ve totalmente mate, e inclusive los cantos o los bordes ya tienen listo la resina acrílica. Y ¿listo? Procedemos a instalar. Hay 2 maneras de hacerlo. Podemos colocar la masilla Superboard juntas en el borde de la placa, o en los bordes de la placa, en todo el perímetro, sí. Pero es un poquito difícil, pues porque aquí la voy a limpiar con mis manos, entonces la otra alternativa es que lo hagamos directamente sobre el área donde va a quedar la placa. Gracias. Entonces es importante que acá la masilla Superboard juntas va a actuar como un sello. Esa es la función de la masilla. Va a impedir el ingreso de agua al interior de nuestra fachada o al interior de nuestra vivienda. Entonces esa es la función, aprovechando pues el tema, la propiedad más bien, la propiedad elastomérica que tienen nuestras masillas y que una vez la masilla está seca es totalmente impermeable al agua. Hay algo adicional acá, Mauricio, y es lo siguiente: yo puedo colocar no solamente fajas, yo puedo colocar la placa completa como sustrato, sí, ¿cierto? Por supuesto. Lo puedo realizar, pero también es importante que también se me van a generar unas uniones en el interior o muy posiblemente van a aparecer donde está precisamente el bajo relieve de la fachada. Yo tengo que hacerle un tratamiento de juntas como el que estamos haciendo similar con cinta, fibra de vidrio y 2 capas mínimo de masilla Superboard juntas. Garantizar, claro, obviamente, por supuesto. la entrada. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos a ver
la aplicación de la masilla en todo el perímetro de la placa que va a ser el acabado final. En este caso es una placa o un trozo, un pedazo de placa Superboard Premium borde rebajado, borde biselado. Bueno, básicamente, y uno de los motivos por el cual nosotros quisimos sacar este portafolio o este sistema de tratamiento de juntas invisibles y juntas a la vista de marca propia, de marca Superboard, era precisamente porque en el mercado se mezclaban, o existen muchas marcas, y se mezclaban este tipo de masillas. La recomendación básica es, primero, no mezclar estos productos. Si vamos a usar masillas o un tratamiento de, digamos, juntas invisibles, debemos usar la masilla Superboard juntas, la masilla Superboard acabado liso, en el caso de que el acabado sea liso o texturizado. Si vamos a usar pues un tratamiento de juntas a la vista, ya tenemos nuestra masilla Superboard enlucido. Entonces, la recomendación es usar todo el sistema junto con nuestras placas también de Superboard. Con eso también nosotros podemos brindarle una garantía integral. Bueno, Carlos, ¿cuánto sería el consumo de esta masilla Superboard en este tipo de aplicaciones? Que ya no es una junta como tal, sino ya acá la masilla va a funcionar como un sello que va a impedir el ingreso de agua a nuestra fachada. Eso está aproximado en 250 gramos por metro lineal. Por metro lineal, sí, muy bien, 250 gramos por metro lineal. Vamos a colocar acá nuestro distanciador. Un error de... Listo. Espera. Listo. Le recordamos a todos nuestros seguidores que nuestros productos, todos nuestros sistemas de fachadas de masillas los pueden encontrar en la página web. Pueden buscar dentro de la red de distribución la sección, hemos venido colocando el link de etex.com.co/donde comprar. Ahí podrán ver la marca, seleccionan la marca, si es Superboard, Proteja, G-Plaque, Aquaviva, y la ubicación, en qué ciudad se encuentra disponible. Tenemos toda una red de más de 600 distribuidores donde pueden encontrar nuestros productos. Listo. Yo creo que ya pasamos a limpiar los excesos de la masilla y continuamos con otro tipo de fachada. ¿Qué es importante resaltar acá?
Como se observa acá, en esta parte, la masilla afloró, o sea, brotó, y es importante porque estoy verificando o estoy validando de que hay suficiente masilla en todo el perímetro, que es lo que me va a permitir que el agua no ingrese al sistema. Y algo también para resaltar, para complementar acá. La masilla por ser tan elástica puede tener una retracción. Y al otro día puedo observar ligeras burbujas o ligeras hendiduras que ameritan que yo vuelva a fortalecer con masilla para garantizar obviamente el sello acá. Eso es importante tenerlo en cuenta, no solo es aplicar la placa y dejarla nomás, no, hay que estar validando de que todo el perímetro de la placa esté totalmente sellado para luego entrar a la aplicación de la pintura. Bueno, pasamos a otro tipo de fachada. Terminamos con esa parte, la fachada reticulada, pasamos a otro tipo de fachada. En esta vamos a manejar una fachada con borde biselado. Tenemos también la aplicación de placas premium, que recuerden que la placa premium, la característica es que viene lijada desde fábrica, su superficie está totalmente lijada. No tenemos que hacerle más que a la aplicación de la resina acrílica como preparación para recibir nuestro acabado final. En este caso tenemos borde biselado, borde a 45 grados, y la aplicación, la instalación de este tipo de fachadas es con placas a tope, de tal manera que en el encuentro, tanto vertical como horizontal, nos va a quedar esta pequeña dilatación que pues va a tener alrededor de 1 centímetro de espesor como tal. De igual manera, en esta zona vamos a usar la masilla Superboard juntas invisibles a manera de sellante, de igual manera que la usamos en la fachada reticulada como tal. La diferencia es que aquí la vamos a usar directamente sobre los perfiles. Tenemos un perfil paral, distanciamiento puede fluctuar entre 40.7, 48.8 o incluso máximo 61 centímetros. Tenemos el perfil de apoyo horizontal o riostra, que en este caso pues, puede ser de un perfil de un espesor inferior a la estructura principal. Y pasamos a aplicar, de igual manera que hicimos con la fachada reticulada, pasamos a aplicarle alrededor de la placa o directamente acá al perfil. Entonces, yo quisiera complementar algo, Mauricio, acá, disculpen que me devuelva un poquito aquí con el tema de la retícula, y es que acá en este paso es donde entro a aplicar masilla Superboard enlucido, ¿sí? Esto es una masilla acrílica y ahí es donde nosotros aplicamos esta masilla. Este no es para trabajarla sobre juntas. Tengan la plena seguridad que si la utilizamos en tratamientos de juntas, esto se nos va a cuartear, se nos va a fisurar y van a decir que la masilla es mala. Y la masilla no es mala, simplemente le estamos dando el uso que no es. Entonces, tenemos una placa totalmente independiente de juntas flexibles, muy distinta a esta, ¿sí? Esta me compromete todo el sistema elástico, tanto en juntas como en superficie y acabado final. Y acá simplemente tengo una placa independiente, no tengo ni siquiera juntas, solamente los bordes acá, y lo que voy a hacer es aplicarle masilla Superboard enlucido. Listo, Carlos, pasemos entonces a la fachada de borde biselado. Le vamos a aplicar de igual manera en todo el perímetro la masilla Superboard juntas Podemos invisibles. realizarlo como lo dijo el señor Carlos González, si no estoy mal, que fue el que preguntó que si se podía colocar en la placa. Claro, en la por placa supuesto. que. Hagámoslo de esa manera. Sí, hagámoslo de esa manera. Voy a pedir un favor, Julián, ¿nos puedes ayudar con acercarnos un poco para revisar los detalles de la instalación?
Importantísimo tener la perfilería limpia, ¿cierto? Ya lo había dicho Mauricio. No, por supuesto, Carlos, muy buena su recomendación. Recordemos que estos perfiles normalmente vienen rolados. Durante su proceso, la máquina incorpora algunos aceites pues, para evitar la fricción que sucede entre los rodillos y el material, y este aceite queda impregnado en los perfiles. Entonces la recomendación es limpiar previamente, pero ojo, que no se debe hacer con ningún derivado del petróleo, es decir, no vamos a limpiarlo con Barsol o con thinner. Muy fácil, una estopa, un trapo, un paño limpio es más que suficiente para retirar esos excesos de aceite que pueda tener la placa impregnada, perfiles impregnados. Esta es la garantía de que la fachada está quedando bien aplicada. Miren. Mientras que Mauricio nos sigue acá haciendo el desarrollo de la instalación de la placa con borde biselado viene de 1.22 por 2.44 o viene de 1.22 por 3.05. Es un proceso que se hace después de producción y queda un ángulo, un desgaste a 45 grados en los bordes, dejando la mitad de la placa vertical y un chaflán de 45 grados, también de 5 milímetros, que sería de la mitad del espesor de la placa. Listo. Esto sí o sí, salen directamente de la empresa. Esto es muy difícil hacerlo en obra, primero por el tema ambiente, por proliferación de polvo. Entonces el borde biselado, para que lo tengamos claro, simplemente es un desgaste en el perímetro de la placa, lo cual me permite hacer esta fachada. La puedo utilizar a tope, como en este caso, la puedo separar 1 centímetro, la puedo separar 2 centímetros, la puedo separar 15 centímetros, como la tenemos allí, y son una diversidad de fachadas que podemos realizar. Bueno, entonces pasamos a la limpieza. es muy diferente un borde biselado a un borde rebajado, para que lo tengan claro. Bueno, pasamos a la limpieza de las juntas con placa Superboard Premium borde biselado. Con eso concluimos también esta parte de la fachada, del tratamiento de juntas a la vista, usando masillas Superboard juntas, ya no como tal para el tratamiento de juntas, sino como sellante. Mauricio, le pregunto, ¿será que si yo tengo una placa Superboard con borde biselado, una Superboard estándar, se podría hacer una premium? O sea, yo la podría hacer como premium. No, claro ¿O que no. cuál es la diferencia? La diferencia, como lo dije hace un momento, es que la placa Premium presenta una superficie totalmente lijada, totalmente lisa desde planta. La Superboard estándar tiene una superficie un poco con rugosidad, eso hace parte pues eso es algo inherente a la placa como tal, y entonces las características como tal son totalmente diferentes. Bien, gracias. Bueno, finalizamos entonces con nuestra aplicación. Mauricio, terminemos primero acá, por favor, discúlpame un momentico. Okay. Toda la masilla que aflora la debo de retirar en el momento.
es retirarla, la que sobra, pero estoy mirando acá que está totalmente llena la unión entre las dos placas, más no estoy llenando esta V que se me está generando. Entonces, cuando yo resano, porque la masilla se contrae, debo de garantizar la misma V que se me está presentando acá para que no tenga diferencias de superficie. Pero sí o sí debo de resanar siempre esas pequeñas diferencias que puedo encontrar en la junta. Listo. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente tipo de fachada. Tenemos las fachadas que usan un perfil metálico para generar una junta a la vista. En este caso tenemos un perfil metálico de aluminio, una placa o más bien dos placas estándar a las cuales previamente ya le hemos hecho un tratamiento en su superficie. En el caso de la placa que está en la parte inferior le hemos aplicado dos capas de superboard acabado texturizado, y a esta parte, a esta placa que está inmediatamente encima de la anterior, hemos aplicado dos capas de superboard enlucido y la hemos lijado previamente. En la unión de estas dos placas hemos usado un perfil metálico, un perfil de aluminio de 3/8, eso es alrededor de un centímetro, 9.7 milímetros, como elemento de junta entre placas. Este perfil se puede usar de forma horizontal o también se puede usar, en este caso lo podríamos colocar acá y podríamos continuar nuestra fachada, lo estaríamos usando de manera vertical. Entonces, acá, ¿cómo es el procedimiento, Carlos? Primero que todo, para que miren, observen la diferencia entre una placa Superboard Premium, una Superboard estándar mejor y una placa Superboard Premium, ¿cierto? Esta sí o sí, yo debo de garantizar como mínimo 2 capas de masilla para el acabado final. Lo decía Mauricio. Acá tenemos una fachada, hagamos de cuenta que esto es una placa que está totalmente independiente, por lo tanto no tengo que utilizar las masillas elásticas como la masilla Superboard acabado liso, que es una masilla elástica. Aquí utilizamos una masilla acrílica para exterior, como es en el caso nuestro, masilla Superboard enlucido. ¿Cómo es el procedimiento? Todas las fachadas en Superboard, absolutamente todas, deben de llevar apoyo, ya la placa debe llevar apoyo en todo su perímetro. La masilla suele ser muy buena, excelente, pero cuando no cumplo con los elementos de soporte, voy a tener movimientos que pueden incidir posteriormente en fisuras en la fachada. Por lo tanto, estos son detalles que no debemos pasar por alto. Entonces, tenemos un perfil del espesor de la placa, que es el que me va a garantizar a mí la separación y obviamente me va a dar un tema estético como lo tengo acá. ¿Cuál es el procedimiento? Masilla Superboard juntas, colocamos sobre el borde de la placa colocamos el perfil, en este caso es de 9.5 milímetros de profundidad por 1 centímetro de ancho. Y encima de este perfil aplicamos otra capa antes de instalar la placa Superboard estándar, de tal manera que esa capa nos funcione también como sello, que evite que el agua ingrese al interior de nuestra fachada.
Carlos, podríamos usar en vez de ese perfil metálico, ese perfil de aluminio, podríamos usar un perfil plástico del tipo PVC. Ese perfil se puede usar siempre en cuando tenga movimiento en el eje, o sea, que no sea rígido. Que no sea rígido. Que no sea rígido, porque ese perfil viene con dos aletas, la cual voy a rigidizar en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, en algún movimiento de ella puede desgarrar. Pero se podría. Sí, se puede hacer. Esos son diferentes dilatadores que podemos utilizar ahí. Perfecto, la tiene ahí Carlos, mientras yo téngala y yo acerco acá. Ahí se ve cómo aflora la masilla. Es importante no olvidar que hay que colocar la resina acrílica para exterior en los bordes de la placa. Con eso garantizamos buena adherencia a la masilla, garantizamos de que nos trabaje bien el sistema. Hay otro tipo de juntas que podemos también generar acá, puede ser la junta en la misma placa, ¿cierto? Teniendo obviamente el mismo soporte posterior de metal, yo lo que puedo hacer es diseñar el ancho de mi junta y lo que hago es colocar un sellante elástico. Ese ya no lo haríamos con esta masilla, sino que simplemente lo haríamos al 50% del espesor de la placa y le vaciamos obviamente con una plantilla y nos va a quedar la junta expuesta en bajo relieve. Pero para yo realizar esa junta también hay otras consideraciones. Tengo que independizar mi sistema con una cinta de enmascarar sobre esa base y ya luego coloco las placas y esa cinta de papel lo que hace es independizar el sellante o el poliuretano del perfil metálico de las placas. O sea, que no me trabajen sino dos elementos en la unión de este. Perfecto, Carlos. Entonces pasamos a retirar los excesos de la masilla Superboard para dejar libre nuestra dilatación metálica de aluminio. La Superboard estándar tiene una característica inherente pues a la placa y es que presenta una ligera rugosidad en toda su superficie. Una placa premium, por el contrario, es una placa que se ha sometido a un proceso mecánico donde se ha lijado totalmente esa superficie, esa irregularidad, por llamarlo de alguna manera, ha desaparecido. Aparte de eso, los bordes han sido rectificados dimensionalmente, tanto el espesor como dimensiones han sido totalmente calibrados. ¿Cuál sería la ventaja? Que ya no tendría que hacer un tratamiento, un nivel 5 de masillado que involucra mínimo 2 capas de masilla en toda su superficie, sino que el acabado, en el caso de la placa premium, va directamente a la placa, obviamente después de haber hecho la aplicación de nuestro imprimante acrílico. En términos de costos, es mucho más ventajoso comprar o instalar, hacer una fachada con una placa Superboard Premium que con una estándar. En el caso de las estándar, podríamos manejar un acabado del tipo texturizado sin ningún problema, pero ya para un requerimiento mayor, nosotros recomendamos una placa Superboard Premium. Para los hielorrasos, tanto en exterior como en interior, pues tenemos dos tipos de juntas como tal. En exterior, pues tenemos el mismo procedimiento de las masillas juntas invisibles, acabado liso, como tal, o acabado texturizado. Para el caso interior, tenemos adicional a este sistema
otro que sería con el tratamiento de juntas con un epóxico. Un epóxico. Ese no lo fabricamos nosotros. ¿Cómo sería el tratamiento ahí? Dejamos las placas separadas entre 3-4 milímetros, dilatadas como tal, por todo su perímetro, aplicamos ese epóxico en esa dilatación, dejamos secar y luego aplicamos una cinta de fibra de vidrio y masillamos toda la superficie, ya sea con un enlucido, y ahí solamente en esa aplicación sí se puede usar una masilla tipo joint compound, como la masilla G-Plaque, que tradicionalmente se usa o que viene diseñada para placas en yeso. Ahora que hablan de los cielos rasos, es muy bueno que sepan o que entiendan, porque no todos lo saben, que las placas, digamos en este caso de la junta invisible, como hablan de cielos rasos y hablaron de muros, estas placas deben de ir intercaladas. Aquí vemos líneas continuas en esta fachada, porque no necesitamos hacer tratamientos de junta. Y en esta tenemos borde biselado, totalmente a tope, y tampoco tenemos placas intercaladas, no es necesario. Si yo las puedo hacer en línea continua, horizontales o verticales. Si la quiero intercalar, ya sea un diseño arquitectónico, pero juntas invisibles, superbobar juntas, superbobar acabado liso, deben llevar las placas intercaladas, o sea, que no haya una continuidad de juntas en el sentido horizontal. Eso es lo que quería pues como resaltar en esta parte, porque no todos conocen del sistema y hay algunos que están aprendiendo, y la idea de esto es que todos quedemos claros.